Cuando mi nuera hizo tintinear su copa en plena cena navideña y anunció sonriendo: «El mejor regalo es que Roberto pondrá la casa a mi nombre. Tú te vas al cuarto de servicio». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La sangre se me heló en las venas y el nudo en el estómago me cortó la respiración, paralizándome en mi propia silla ante semejante humillación pública. Todos aplaudieron creyendo que estaba acabada, pero lo que no sabían es que yo tenía un as bajo la manga que cambiaría su sonrisa por lágrimas en segundos. Antes de que te cuente cómo defendí mi hogar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Te recomiendo que escuches hasta el último minuto, porque la lección legal y emocional de hoy podría salvar tu propio patrimonio. Soy Carmen, tengo 65 años y vivo en mi casona de Talavera en el centro de Puebla. Levanté mi hogar vendiendo tamales y cosiendo ajeno cuando enviudé. Y esta es la historia de la noche en que tuve que elegir entre mi hijo y mi dignidad. Mira, te voy a contar algo, porque a veces una se calla las cosas para no hacer olas, pero hay noches que se quedan grabadas en el alma con fuego. Esa Nochebuena, mi cocina olía a gloria, te lo juro por mi vida. Había pasado 3 días enteros limpiando los romeritos, desvenando chiles para el mole poblano y cuidando que el ponche tuviera ese punto exacto de canela y piloncillo que tanto le gustaba a mi difunto esposo. Mi casona, aquí en el mero centro de Puebla, brillaba como en sus mejores tiempos. Tú sabes bien cuánto me ha costado mantener estos muros de talavera y ladrillo, que cada loseta la pagué con sudor y lágrimas cuando me quedé viuda, vendiendo tamales y cosiendo ajeno, hasta que se me entumían los dedos de tanto trabajar. Pero esa noche, a pesar del calor de las ollas hirviendo y el aroma a fiesta que inundaba cada rincón, yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Un frío que no venía de la calle, sino de adentro, de la visita que acababa de llegar y que me helaba la sangre. Desde que cruzaron el zaguán, supe que algo no andaba bien. Escuché los pasos de Sonia, mi nuera, resonando por el pasillo de loseta con una fuerza innecesaria. Taconeaba fuerte, con esa seguridad arrogante, como si estuviera caminando por una casa que ya hubiera comprado, marcando el piso como quien marca ganado propio. No saludó con el respeto de siempre, ese saludo que aunque fuera por compromiso, al menos guardaba las formas de la decencia. No, entró mirando los techos altos y las vigas de madera con una mueca de disgusto, como si estuviera tasando una propiedad en ruinas, en lugar de admirar un hogar que ha resistido el paso de los años con dignidad. Y mi Roberto. Ay, mi hijo, ese muchacho al que antes se le iluminaban los ojos al ver la mesa puesta, ahora entraba cabizbajo, arrastrando los pies, evitando mis ojos a toda costa, como si tuviera miedo de que yo pudiera leerle el pensamiento y descubrir sus pecados. Y vaya que podía, porque las madres siempre sabemos cuando algo se pudre, ¿verdad? Lo que más me dolió en ese momento no fue el desprecio, sino el atrevimiento descarado. Fíjate que yo coloco mi nacimiento en la entrada, con las figuras de barro antiguas que eran de mi abuela, con un respeto casi sagrado, pues Sonia, sin pedir permiso ni avisar, agarró las figuras y movió a los pastores para poner ahí su bolsa de marca y sus abrigos, como si el niño Dios estorbara. Cuando la vi, sentí que me hervía la sangre, pero me mordí la lengua para no armar un escándalo antes de la cena. Y no paró ahí la cosa. Se paseó por la sala, pasando el dedo por los muebles de madera tallada buscando polvo donde no lo había, y soltó su veneno. Comentó al aire, con esa voz chillona que tiene, que la casa olía a viejo, a encierro, que le urgía una remodelación moderna, porque esa decoración ya deprimía a cualquiera. Imagínate nada más, mi casa, que huele a canela, a historia y a puro esfuerzo. Para ella olía a viejo. Roberto, en lugar de defenderme o ponerle un alto a su mujer, se hizo el sordo, fingiendo que arreglaba algo muy importante en su celular. Ahí fue cuando esa intuición, esa que nunca nos falla a las mujeres, me gritó por dentro que tuviera mucho cuidado. Me regresé a la cocina con el corazón apachurrado, sintiendo que esa Nochebuena no era de celebración, sino de despedida o de guerra. Todavía no sabía cuál de las dos. Antes de sacar la sopera de Talavera,
esa hermosa azul y blanco que solo uso en ocasiones especiales. Me detuve un momento frente a mi altarcito de la Virgen de Guadalupe, que tengo junto a la alacena, iluminado por una veladora. Me persigné despacito, mirándola a los ojos con devoción, y le pedí, casi le supliqué en silencio, que me diera paciencia para no cometer una locura esa noche, o que me diera la fuerza de un roble para aguantar lo que venía, porque este nudo en el estómago me decía que mi hijo traía una daga bajo el brazo. Respiré hondo, me alisé el delantal para quitarme las arrugas de la preocupación, y agarré la sopera con las manos firmes. Aunque por dentro estuviera temblando de pavor, salí al comedor con la cabeza en alto. Porque en mi casa, mientras yo respiré, nadie me va a ver derrotada, y mucho menos una nuera que cree que el mundo le debe todo. Pero el aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Y yo sabía, ay, cómo sabía, que esa cena no iba a terminar en paz. Mientras servía los platos, mis ojos recorrían esas paredes, que para Sonia eran viejas y deprimentes, pero que para mí son el mapa de mi vida entera. Ella no tiene ni la menor idea de lo que costó levantar este techo. Hace 20 años, cuando mi Paco se me fue al cielo de un infarto fulminante, me quedé sola, con deudas y con esta casa a medio terminar. Nadie sabe cuántas madrugadas me levanté a las 4 de la mañana para batir masa y vender tamales afuera de la iglesia, ni cuántas noches mis ojos ardían de tanto coser ajeno con esa máquina Singer que todavía tengo en el cuarto de costura. Cada ladrillo de esta casona está pegado no con cemento, sino con mi sudor y con las lágrimas que me tragué, para que a mis hijos no les faltara un plato de comida. Aquí no hubo vacaciones en la playa, ni lujos. Hubo sacrificio puro y duro para tener un patrimonio, algo propio donde nadie nos pudiera humillar. Y Roberto lo sabe, o al menos lo sabía antes de que esa mujer le nublara el juicio. Él siempre fue mi consentido. ¿Para qué lo voy a negar? El niño de mis ojos al que le di todo lo que pude y más. Pero desde que se casó con Sonia, mi hijo cambió. Ya no viene a ver cómo estoy, o si necesito algo del mercado. Ahora solo viene cuando necesita dinero, que si para el coche nuevo, que si para las tarjetas, siempre pidiendo. La señal más clara de que algo turbio tramaban me la dieron hace apenas 6 meses. Roberto llegó muy nervioso, sudando frío, diciéndome que necesitaba las escrituras originales de la casa urgentemente para un supuesto trámite de un seguro de vida que me quería regalar. Háganme el favor. Yo ya estoy vieja pero no tonta, y la vida me ha enseñado a no soltar prenda tan fácil. Fui a mi cuarto, saqué unas fotocopias borrosas de hace 30 años que ya ni validez tienen, y se las di. Nunca se me va a olvidar la cara de decepción que puso al ver que no eran los originales, pero se las guardó sin decir nada. Ahí supe que mi propio hijo me estaba midiendo el agua a los camotes, pero lo que terminó de abrirme los ojos fue lo que pasó apenas hace unos días, cuando Sonia vino a supuestamente traerme unas galletas. Entre plática y plática, soltó el veneno con una dulzura fingida que me dio náuseas. Empezó a hablarme de un lugar maravilloso en Atlisco, una casa de retiro con jardines y enfermeras, pintándolo como si fuera un hotel de 5 estrellas y no un asilo donde arrumban a los viejos que estorban. Me miró con esa lástima falsa y me soltó la frase que me ha estado dando vueltas en la cabeza toda la semana. Me dijo que esta casa era demasiado grande para una sola persona, que tanto espacio y tantas escaleras eran un peligro, y que tarde o temprano la casa se me iba a caer encima. Se le va a caer encima, así me dijo. Lo que ella no entiende es que yo soy los cimientos de este lugar, y que si esta casa se mantiene en pie, es porque yo la sostengo con mi alma. Pero esa noche, sentados a la mesa, entendí que ellos no venían a cenar, venían a empujarme para que me cayera de una vez por todas. El mole poblano humeaba en los platos, oscuro y brillante como debe ser, pero nadie parecía tener hambre. El silencio en la mesa pesaba más que la losa del techo, hasta que Sonia decidió romperlo de la peor manera posible. Se puso de pie con esa parsimonia teatral que tanto le gusta, agarró su copa de sidra y la hizo tintinear con una cuchara, exigiendo la atención de todos como si fuera la reina de la fiesta. Todos voltearon, esperando quizás un brindis por la Navidad o por la salud, pero lo que salió de su boca fue una sentencia disfrazada de regalo. Con una sonrisa
que no le llegaba a los ojos, anunció que Roberto, mi Roberto, había tomado una decisión valiente para proteger el futuro de la familia. Dijo, con una claridad que me heló la sangre, que mi hijo había decidido poner la casa a nombre de ella, de Sonia, por seguridad patrimonial. Y luego, como si me estuviera haciendo el favor de mi vida, me miró y soltó la estocada final. Me aseguró que no tenía de qué preocuparme, porque ellos, en su inmensa generosidad, me dejarían vivir en el cuarto de servicio, ese que está en la azotea junto a los lavaderos, para que yo no tuviera que encargarme de una casa tan grande. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Los compadres, gente buena de toda la vida que ha visto crecer a mis hijos, intercambiaron miradas de espanto y soltaron unos aplausos ralos, incómodos, por pura cortesía nerviosa, sin saber dónde meter la cara ante semejante humillación. Sentí un golpe seco en la boca del estómago, como si me hubiera tragado un pedazo de hielo entero. Por un segundo, el mundo se me vino encima. Me vi a mí misma, vieja y arrumbada, en el cuarto de servicio, subiendo escaleras de caracol con mis rodillas cansadas, viviendo de arrimada en la casa que yo misma levanté. El miedo me quiso paralizar, quiso hacerme chiquita en mi propia silla, pero entonces, como un rayo de luz en medio de la tormenta, me acordé de mi visita al notario la semana pasada, me acordé de la corazonada que me había llevado a blindarme, de los papeles que yo sí había leído y entendido, y de repente el miedo se transformó en algo mucho más frío y cortante. Debajo de la mesa, mis manos buscaron la servilleta bordada, esa que mi madre me regaló hace 40 años, y la apreté con tal fuerza que sentí cómo mis nudillos se ponían blancos, tensos como piedras, pero no lloré. No les iba a dar el gusto de ver una sola lágrima mía rodar por mi mejilla. Al contrario, sentí cómo se me dibujaba en la cara una sonrisa gélida, una mueca de acero que Sonia, en su borrachera de poder, confundió con resignación o gratitud. Fue entonces cuando ella, sintiéndose ya la dueña y señora de mi destino, sacó de su bolso una carpeta de piel reluciente y la azotó suavemente sobre el mantel navideño. Dijo que ahí estaban los papeles listos, que solo faltaba una firmita mía para formalizar el traspaso que Roberto supuestamente ya había arreglado. Ver esa carpeta ahí, manchando mi mesa, invadiendo mi espacio sagrado, fue la señal que necesitaba. Creyeron que la vieja Carmen estaba acabada, pero no sabían que yo también traía mis propias cartas bajo la manga. Miré esa carpeta de piel sobre mi mesa, tan ajena, tan ofensiva, y luego miré a Sonia, con esa sonrisa triunfal de quien cree que acaba de ganar la lotería sin haber comprado boleto. Pero mi vista se detuvo en Roberto. Mi hijo estaba pálido, con la mirada clavada en su plato de romeritos, como si quisiera desaparecer entre la salsa negra. Sentí una calma extraña, esa paz fría que dicen que se siente en el ojo del huracán, y supe que había llegado el momento de tirar el telón. No grité, ni siquiera alcé la voz. Me acomodé el rebozo sobre los hombros, me incliné levemente hacia adelante, y con un tono tan sereno que hasta a mí misma me sorprendió, lancé la pregunta que derrumbó su castillo de naipes. Le pregunté a mi hijo si se los contaba yo o si prefería hacerlo él. El efecto fue inmediato, casi cómico si no fuera tan trágico. A Roberto se le soltó el tenedor de las manos. El ruido metálico al golpear contra la porcelana de Talavera resonó en el comedor como un disparo, silenciando hasta el último murmullo de los invitados. Sonia, desconcertada, volteó a ver a su marido esperando una respuesta, una defensa, algo, pero solo encontró a un hombre temblando, incapaz de sostenerle la mirada. Al ver que el valor de mi hijo se había escurrido por el desagüe, tomé la palabra. Les dije, con la claridad de quien lee una sentencia, que esa carpeta y esos papeles no valían ni la tinta con la que estaban impresos. Le expliqué a mi nuera, mirándola fijamente a esos ojos maquillados que empezaban a llenarse de pánico, que esa casa no era de Roberto para regalarla, ni mucho menos para usarla como moneda de cambio. Fue entonces cuando solté la verdad que Roberto había estado ocultando para salvar su matrimonio a costa de mi techo. Les revelé que las escrituras originales, las verdaderas, descansaban seguras en mi caja fuerte, y lo más importante, que la propiedad estaba blindada legalmente. Les hablé del usufructo vitalicio
con una propiedad que ni el mejor abogado podría tumbar. Les dije que mientras yo tuviera aliento, yo era la única dueña y señora del uso y disfrute de cada metro cuadrado de esa casona, y que la nuda propiedad, aunque algún día pudiera ser de Roberto, no le daba derecho ni a clavar un clavo sin mi permiso, mucho menos a desalojarme. Ver la cara de Sonia desmoronarse fue algo que no voy a olvidar. Pasó de la arrogancia a la incredulidad en un segundo. Pero no paré ahí. Tuve que ser cruel para ser justa. Le dije frente a todos que Roberto le había mentido, que le había prometido una casa que no era suya simplemente para que ella no lo dejara, comprando su amor con el patrimonio de su madre. Desde la esquina de la mesa, mi compadre Felipe, que ha sido el notario de la familia desde los tiempos de mi difunto esposo, dejó su copa de sidra y asintió con la cabeza, grave y solemne, confirmando sin decir una palabra que la ley estaba de mi lado y que el teatro se les había caído. Ese gesto fue el golpe de gracia. Sonia, al verse burlada no solo por mí sino por las mentiras de su propio esposo, estalló. La dama de sociedad desapareció y empezó a gritar histérica, exigiendo explicaciones, manoteando y reclamándole a Roberto cómo se había atrevido a jugar así con ella. Mi hijo balbuceaba, tratando de decir amor. Déjame explicarte, pero ya era tarde para explicaciones tibias. Me puse de pie, y aunque mis piernas ya no son las de antes, en ese momento me sentí gigante. Di un golpe seco en la mesa con la palma de mi mano, haciendo callar los gritos de Sonia y los balbuceos de Roberto. Con una voz firme, de esas que no admiten réplica, les dije que se había acabado la cena y la farsa. Les ordené que tomaran sus papeles y su falta de respeto y se largaran de mi casa inmediatamente. Les recordé, para que no quedara ninguna duda y se lo grabaran bien en la memoria, que en esa casa, construida con mis lágrimas y mi esfuerzo, mando yo hasta el día que Dios decida llamarme, y ni un minuto antes. Cuando la puerta de caoba retumbó al cerrarse detrás de ellos, el silencio que inundó la casa no se sintió vacío, sino denso, cargado de una verdad que ya no podíamos esconder bajo el tapete. Mis compadres, con esa prudencia y lealtad que solo dan los años de amistad, no hicieron preguntas inútiles ni comentarios fuera de lugar. Felipe y su esposa simplemente se levantaron y, en voz baja, comenzaron a recoger los platos de Talavera, limpiando los escombros de una cena que nunca debió servirse. Verlos ahí, ayudándome a juntar la cristalería, mientras el eco de los gritos de Sonia todavía flotaba en el aire, me hizo sentir un nudo en la garganta, pero no de angustia, sino de gratitud por la gente que sí vale la pena. Me refugié en mi cocina, mi santuario de azulejos y barro. Ahí estaba la cazuela de mole poblano, fría y casi llena, ese mole que me tardé 3 días en preparar con tanto esmero y que Sonia despreció pidiendo sushi porque le parecía muy pesado. Me serví un poco de la ensalada de manzana, más por costumbre que por hambre, y me senté sola en la mesa de madera rústica. Mientras masticaba despacio, pensando en la arrogancia de mi nuera, no pude evitar pensar. Se le hizo mucho jamón para esos huevos. Creyó que por verme con canas y rebozo me iba a ver la cara de tonta, pero se le olvidó que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Aguas con subestimar a una madre que ha levantado paredes con sus propias manos, pensé, sintiendo cómo me regresaba el color al cuerpo. Mis ojos buscaron el rincón donde tengo a mi San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles. Le había prendido una veladora en la mañana pidiendo unión familiar. Y mira lo que me trajo. La limpieza necesaria. Me persigné frente a él y le di las gracias. No por el pleito, sino por haberme dado la claridad para no firmar mi propia sentencia de muerte. Duele, te juro que duele en el alma, como una quemada viva, porque al final del día, Roberto es mi sangre. Es el niño que arrullé. Pero esta noche aprendí que el amor de madre puede ser infinito, pero la dignidad y el techo no se negocian. En este país, papelito habla, y el mío gritó más fuerte que sus mentiras. Despedí a mis compadres, con un abrazo largo en la puerta. Cuando el último coche arrancó, me quedé sola en la inmensidad de mi casona. Caminé despacio hacia el zaguán, y le eché doble llave a la cerradura. Clac, clac, ese sonido metálico,
fue la música más dulce que escuché en toda la noche. Apagué las luces del árbol de Navidad, dejando la sala en penumbras, iluminada apenas por la luz de la calle que se colaba por los balcones. Sonia dijo que esta casa se me iba a caer encima, que era mucho para una vieja sola. Respiré profundo, sintiendo el olor a pino y a historia. No se sentía grande ni vacía, se sentía mía. Subí las escaleras despacio, dueña de mi espacio, de mi silencio y de mi destino, sabiendo que mañana será otro día, y que esta vieja todavía tiene mucha guerra que dar. Han pasado 6 meses, desde esa Nochebuena. Roberto ha venido un par de veces, solo y cabizbajo, buscando perdón, pero la confianza es un plato de barro que, una vez roto, difícilmente se pega. Sonia no ha vuelto a pisar mi zaguán. Yo sigo aquí, cuidando mis plantas y disfrutando mi casona de Talavera, tranquila sabiendo que lo que construí con tanto sacrificio sigue siendo mío y de nadie más. Aprendí que el amor de madre no significa ser mártir. La dignidad no tiene fecha de caducidad. Mi consejo es claro: no dejen su futuro a la buena de Dios ni a la palabra de nadie. Asesórense y protejan su patrimonio legalmente con un usufructo. El papelito habla, es el único escudo que no falla ante la ingratitud. ¿Y tú, permitirías que te desplazaran de tu propio hogar por amor, o pondrías límites como yo? Los leo en los comentarios. Carmen, 65 años.